Bueno, muchas gracias. Yo no sé si la calificaría disputada, la verdad es que la primera vuelta ha salido adelante, pero casi que en cuanto ha querido se me ha ido 6 o 7 metros. Lo que pasa es que yo soy rapidilla dentro de lo que cabe para ser medio formista. Y he visto que quedan a ritmo y digo, venga, vamos, puedes que puedes y bien, oye, también es que cuando le vas cogiendo te creces. ¿Qué ha parecido el marco de la participación allí? Sí, es la primera, la verdad es que me ha encantado también, o sea, he venido porque era Gijón y porque me apetecía verlo y sabía que era un sitio bonito y que esté aquí al lado del mar, que hay gente animando, la ciudad que es bonita, esta tarde que nos vamos a ir a echar unas sidras, todo ayuda. La clave es la lucha y no perder las ganas de conseguir el triunfo esta última vez. Sí, desde luego, y si he ganado ha sido por cabeza, porque cuando te ves 6 o 7 metros de atrás, dices, no puedo, pero es que hay señales, que están trabajando bien, que se está rápido, mentira, pero si no lo piensas, te quedas, Y el gran problema era el que esperaba, que Celia empezara desde el principio a marcar. Sí, porque Celia es buena en el mixing, pero también es buena por arriba, pero no se le da bien, entonces ella sabe que a un 50 no puede poder dejar. De hecho, seguro que se le va a poder aguantar. Muchas gracias. No, un par de sidras. Mucha más gente que el año pasado, mucha más comparativa la carrera, mucho más bonita y pues nada, la verdad que súper contento por semana mi segunda victoria consecutiva. ¿Era la carrera que esperabas? Sí, lo esperaba porque había muchos fallos y alguno iba a salir rápido y bueno, también como igual que podía haber sido lenta, podía haber sido rápida y haber sido rápida, pero nada, en ambos casos lo importante aquí era disfrutar, hacer vibrar al público que estaba aquí, yo creo que lo hemos conseguido. Gran marco para disfrutar una consecutivas. Además, no sé, muy bonito son las experiencias al fondo. La llena de gente, el paso del muro lleno de gente, todo el sitio lleno de gente, muchísimo, ya te digo, y la verdad que no tengo palabras, o sea, el año pasado ya me lo pasé muy bien aquí hoy, el año pasado Ya tenemos un buen recuerdo y es una de las mejores niñas de España, ¿no? sí, la verdad que escribí 2 veces el nombre aquí junto con la atleta de la talla de Fermín Cacho, de Reyes Esteve, de Isabel Viciosa, Juan Carlos Higuero, son nombres que nada más oírlos te ponen los pelos de punta, entonces estar ahí en la lista junto con ellos, la verdad que para mí es un orgullo muy grande. Es un gran momento porque Carlos también físicamente mantiene la forma de lo que hay. Sí, la verdad que ha sido muy duro, ya te digo, la última vez ha sido increíble, o sea, increíble, o sea, hacía tiempo que no veía una recta final así con alguien, y ya te digo, Carlos es un momento brutal y la verdad que para mí, pues, para mí, si quieres, pues claro, eso quiere decir que bueno, que estamos en el buen momento de forma y que estamos haciendo bien. El año que viene, si puedes, estás aquí, ¿no? Sí, hombre, llevo ya 2 años, si el año que viene, si se puede y todo va bien, no respetar las lesiones, me gustaría volver a estar aquí, ¿no? Peleando otra vez por la victoria. Gracias, Eva. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. De correr, siempre dice Marco, incomparable, es un orgullo poder correr aquí nosotros y esta vez la suerte no cayó de mi lado, llevo un par de tiradas hacia el palo, sí, llegaba de eso, siempre es un reto más poder correr aquí en Asturias y que cuenten otra vez más conmigo. Quería ser en su día fui el primer asturiano que logró aquí la victoria, quería ser el primer asturiano que repite victoria en el muro, pero vamos, si no va a quedar así, la próxima quedará en casa fijo, si no se lleva seguro a uno de los asturianos y destacar sobre todo el nivel de resto de participantes y el esfuerzo que ha hecho tanto el Ayuntamiento de Gijón como el Banco Sabadell por organizar esta prueba y tener aquí aparte de los mejores atletas del panorama nacional. Fuera del terreno, vamos a ver, sí, la verdad que para mí, como todo asturiano exiliado, es un orgullo volver a casa y siempre notar otra vez el calor del público después de este invierno, el Campeonato de Europa, el Praga o el Campeonato de Antequera, que sí que te llega la mensajes a la través de